Id, enseñad a todos los pueblos, bautizándolos, enseñándolos a guardar todo lo que yo os he mandado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Este apóstol escogido de entre los publicanos, o sea, los pecadores públicos, que eran los cobradores de impuestos a favor de los romanos, pero que Jesús lo transforma en apóstol y uno de los grandes apóstoles y evangelistas. Nos dará este Evangelio de San Mateo, que según la tradición fue escrito en arameo y después traducido al griego, como nos ha llegado a nosotros. No nos ha llegado el original arameo, pero así dicen los que saben, que seguramente fue escrito en arameo. Un gran evangelio para nosotros, donde nos da realmente una imagen de Cristo perfecta, bien hecha, con detalles, con todo lo que un buen cristiano debería tener y saber. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y la. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestro Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oramos. Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder: a toda la tierra alcanza su pregón, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, a toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, el Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Celebramos hoy a San Mateo en el doble sentido de esta fiesta, que es, por una parte, es un santo, y celebramos a los santos, pero sobre todo, dentro de los santos celebramos un apóstol. Cada mes celebramos uno o dos apóstoles, y este mes celebramos este apóstol San Mateo, que es el mismo que en los demás evangelios se llama Leví o Mateo, es el mismo personaje, como Simón y Pedro, como Saulo y Pablo, como tantos que tienen dos nombres, pues a lo mismo, Leví o Mateo. Y este es un caso especial porque es un pecador público. Los cobradores de impuestos, no aquellos que cobraban los impuestos para el templo, estos no, pero los otros, por el hecho de que el impuesto iba para los romanos, se consideraban traidores a la patria, y por eso pecadores públicos, porque lo que hacían era, pues eso, recoger para los romanos, que eran los centralistas, los que eran extranjeros que dominaban el país. Así que, por esto, pecadores públicos. Para Jesús eso es una tontería como una catedral. Y aquí hay uno de los grandes problemas del Evangelio, no del Evangelio en sí, sino de los fariseos con Jesús y de parte del pueblo. El pueblo estaba convencido de que el Mesías tenía que salvar al pueblo de los romanos. Y resulta que Jesús, que es el Mesías de verdad, no ha venido a salvar al pueblo de los romanos, sino a salvar de algo que es muchísimo más importante que los romanos, que es el pecado y la muerte. Por eso lo que salva es la renuncia al pecado y la auténtica fe. Y eso nos lleva a la vida eterna. Y Jesús ha venido a pagar por nosotros los pecados, por nuestros pecados, pagar Él y abrirnos estas puertas a la vida eterna. Decimos que por una parte es un apóstol, y como tal recordamos que la Iglesia es apostólica, fundamentada en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Señor. Lo veíamos en la primera lectura de hoy. Y la Iglesia que ha de estar en la unidad
de la misma predicación y de la misma fe. Si no, pierde sentido la Iglesia. Por eso el cristiano y los sacerdotes y obispos, en primer lugar, hemos de estar en la fe de la Iglesia, no en otra. Hemos de estar unidos, pero no unidos como algunos proponen. Bueno, decidimos lo que es la verdad y todos a pensar lo mismo, ni hablar de eso. La verdad que es Cristo, y unidos a Cristo y a su doctrina y a la doctrina de la Iglesia que es de Cristo, no a la de cada uno, de la ideología de cada momento, como muchos por desgracia hacen. Y vemos en la figura de San Mateo esta escena, que es la escena de lo que es su paso a ser apóstol. Jesús le llama. Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Podemos suponer que Jesús ya conocía a Mateo. Pensar que simplemente pasa por allí, ve a un desconocido, le dice que lo siga y le sigue, no es probable. De hecho, en otros trozos del Evangelio pasa lo mismo. Y cuando ponemos los Evangelios juntos, nos damos cuenta de que ya había habido relación anterior. Aquí no lo dice, pero se supone. Se supone que Mateo debía ser un interesado en Jesús, debía empezar a ser discípulo de Jesús, entusiasmado por él, y por eso en el momento en que Jesús le dice que lo deje todo y le siga, él lo hace y le sigue. Y dice que entonces organiza, suponemos, una cena para casi de despedida con todos los compañeros de trabajo y los amigos, pero la mayoría de amigos son compañeros de impuestos, con lo cual es una cena de pecadores. Y Jesús participa. De hecho, aquí dicen los padres de la Iglesia, es el primer acto de apostolado de Mateo, presentar a todos sus compañeros y amigos a Jesús y a los apóstoles. Es ya una introducción a la fe para aquellos que están lejos. Y dice que sana la mesa, discípulos, Jesús, los publicanos y pecadores, familiares y amigos. Y entonces los fariseos se escandalizan, como siempre se escandalizan de las tonterías y no de lo que se han de escandalizar. Eso pasa también con los fariseos de hoy muchas veces. Y dicen: ¿cómo es?, le preguntan a los discípulos, que vuestro maestro come con publicanos y pecadores. La mentalidad oriental y judía de la época era: los santos comen con los santos, los pecadores con los pecadores. Si comes con los pecadores eres un pecador más. En cierto modo, y solo en cierto modo, tenían razón. Si una persona todo el día está en el bar y bebiendo con los borrachos, pues puedes imaginar que es uno de ellos. Si una persona está todo el día con gente de mal vivir, pues piensas que es uno como ellos. Sin embargo, no solo por comer con ellos una vez quiere decir que, o más de una, pero que estás solo comiendo en una casa invitado, que eres de eso, que eres un pecador como ellos. Pero bueno, así lo piensan, y Jesús, la respuesta que da tiene un sentido obvio y un sentido no tan obvio. Sentido obvio: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sentido obvio: son pecadores, necesitan conversión, por eso estoy allí, para que haya lugar que se conviertan. Bien, esa es la interpretación obvia. Pero hay otra interpretación más allá que se presupone, aunque no se dice del todo, y que se podría decir que esta respuesta tiene una parte de ironía. ¿Cuál es la ironía? ¿Qué es lo que está diciendo también, aunque no lo diga de forma clara? Viene a decir: vosotros, fariseos, os consideráis buenos, así que no os podéis convertir. Así que yo voy a aquellos que se pueden convertir, los que saben que son malos. Esto es muy curioso, porque la gente que hace el mal y lo sabe, se puede convertir fácilmente. La gente que hace el mal y en su cabeza dice: no, yo hago el bien y soy buena persona, no se puede convertir.
que es lo que les pasa a muchísima gente. Yo soy bueno, ¿cómo yo voy a hacer el mal? Yo soy gente buena. Infierno asegurado. Y es lo que les pasa a los fariseos. Se consideran los buenos, pues ellos sí son buenos, Jesús es el malo. Para los que se creen buenos, cambian las tornas y lo que hacen es considerar a Dios malo. Esto se ve en muchísimos artículos de muchísima gente. Cuando habla del bien y tal, ellos siempre son los buenos, y al final, con que Jesús, el Evangelio y la Iglesia dice que la bondad es otra cosa, pues esos son el diablo, esos son los malos, y hay que acabar con ellos, con Jesús y los suyos. De alguna forma es aquella mentalidad. Lo que pasa es que aquí, por la buena fe de fondo o la buena voluntad de fondo de Pablo, pues Dios le concede la conversión, y por el don inestimable de Dios. Pero Pablo iba así, él era el bueno, y antes de la conversión, y los cristianos son los malos. ¿Y por qué son los malos? Pues porque no siguen la doctrina estricta del Antiguo Testamento. Así que a por ellos. Y Jesús será aquel que se le aparecerá y le dirá: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El otro queda: ¿cómo que te persigo? Si en el fondo dice: yo no te he perseguido nunca, yo soy Jesús a quien persigues. Si no te he perseguido nunca, yo he perseguido solo a los cristianos. Y el que hiciese cualquier cosa a uno de estos pequeños míos, nos dice el Evangelio, me lo hace a mí. Todo lo que se hace a los cristianos se hace a Cristo, sea uno consciente o no. Por eso los fariseos no pueden convertirse. Por eso Jesús no puede ir a aquellos que se creen buenos, no porque lo sean de verdad, sino porque no hay posibilidad de conversión. Y Jesús lo decía muchas veces, muchos de estos que se creían buenos, era pura fachada, por detrás eran de lo peor, hacían lo que hiciera falta, por dinero, por lo que sea, por hacer carrera, por cualquier cosa, decían una cosa y hacían otra. Pero qué difícil es que estos se conviertan, porque la hipocresía hace, no imposible, porque no hay nada imposible para Dios, pero muy difícil la conversión. Y por desgracia estamos en un mundo de muchísima hipocresía. Los cristianos nos sabemos pecadores en conversión. Incluso los más santos eran los que más sabían considerarse pecadores, porque se daban cuenta de la distancia infinita entre Dios y el hombre, por lo cual, por más que nos acerquemos a Él, siempre estamos lejos. Por más que crezcamos en la santidad, no llegamos a aquello que Dios querría para cada uno de nosotros. Y por eso los cristianos, los grandes santos, se sabían pecadores ante los ojos de Dios. Y uno decía, pero si es un santazo, pero era consciente del pecado y de las limitaciones del hombre. Los que se creen buenos son aquellos que no son conscientes de nada, que no saben ver realmente la voluntad de Dios para nada, y que por eso es imposible muchas veces el perdón de Dios, porque son incapaces de reconocerse pecadores ante Él. En esta fiesta del apóstol San Mateo oremos a Dios Padre, para que la Iglesia y el mundo entero acojan la palabra de Jesús, que San Mateo en su Evangelio nos presenta como el nuevo Moisés y el único Maestro. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia viva la urgencia de su misión universal para la salvación de los hombres, roguemos al Señor. Para que los jóvenes que sienten la llamada a una entrega radical de su vida en el seguimiento de Jesucristo, sean generosos como San Mateo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos expresar y anunciar nuestra fe con hechos y palabras, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Mateo te recomienda, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, llenos está. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo dijisteis. A vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta. Eso me basta. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma.
y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. También se puede de repente agregar como un colchón, pero a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Porque no sé si te has fijado que a veces en las comuniones de las 11, o no, también la de las 12, toco la melodía y alguna vez creo que me pongo a hacer, cuando está ya toda la gente ha terminado, un colchoncito de lo mismo, pero solo colchón. Sí, ¿no? Voy a poner colchón. Colchón de una espiga dorada. Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo, al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentemos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir.